El libro de Gálatas, hermanos, estamos llegando ya casi al final de este libro, maravilloso por supuesto, donde, hermanos, hoy día nosotros vamos a estar contrastando un poco lo que fue el mensaje de la semana pasada. ¿En qué sentido, hermano? Y es que si usted recuerda el mensaje de la semana pasada, el mensaje era el siguiente, porque el apóstol Pablo nos está enseñando, hermano, que usted está en una guerra espiritual, o la guerra existe por un terreno, por un país, por un pedazo de tierra, por una autoridad llamada su corazón. Y el enemigo, hermano, quiere tener lugar y ganar poder sobre su corazón. Pero Dios quiere, hermano, liderar, gobernar y guiarle desde lo más profundo que existe dentro de su ser. Entonces, hermano, si queremos simplificar un poco, el mensaje de la semana pasada era tratar de ver y observar cómo nosotros podemos identificar si estamos perdiendo la guerra, perdiendo la batalla. Pero hoy día, hermano, queremos identificar otra cosa, que es si vamos ganando o cómo ganar la batalla. Porque, hermano, en esta guerra que estamos, nosotros podemos caer una u otra vez en algunas obras de la carne, como son mencionadas en el pasaje de Gálatas 5:16 en adelante. Pero hoy día, hermano, quiero que usted pueda ver la importancia de que el fruto del Espíritu se produzca, se desarrolle, avance en su vida espiritual. Hay una frase que quiero que recuerde, y esa es, hermano, que nuestro corazón nos dice que nosotros no somos tan malos como realmente creemos que somos, pero también nos dice que somos más buenos de lo que realmente somos, porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas, hermano, dice la misma palabra, y el Señor dice que escudriña nuestro corazón. Por eso, hermano, a pesar de que no debemos cerrarnos en esa idea de que el corazón es engañoso y no hay salida, sino más bien el corazón es engañoso, por eso debemos prestar especial atención a los frutos del Espíritu. Debemos aplicar la ley de Dios a nuestra vida y dejar que el Espíritu nos guíe alimentándolo para que dé su fruto. Pero ahora, hermano, quiero hablar de cómo, y es el mismo punto de la semana anterior, cómo los cristianos vamos a pelear en esta guerra. Y el primero, hermano, es desarrollando el fruto del Espíritu. Mire, vea conmigo los versículos de Gálatas 5, 22 y 23. Ahí la palabra del Señor dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hermano, en la mayor parte del mensaje yo me voy a centrar en esta parte y luego voy a hablar un poquito hasta terminar el capítulo. Pero antes de hablar de estas características que quizá usted ya ha escuchado, ya las sabe, ya las conoce, que representan el fruto del Espíritu, debemos saber, hermano, que uno puede vencer la carne y dejar de obedecer los deseos carnales, pero eso no significa que necesariamente estemos viviendo en el Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que hay mucha gente fuera que no es creyente, que deja de hacer a veces estas obras de carnalidad por alguna razón, quizás ficticia, equivocada, hipócrita, etcétera, hermano. Por lo tanto, no hacer una no implica inmediatamente la otra. Entonces, hermano, a pesar de que nosotros evaluemos y demos un check en nuestra vida respecto a las obras de la carne como algo que no practicamos, la verdad, hermano, el apóstol nos va ahora a mostrar cuál es la meta. No es tanto, hermano, si nosotros de alguna manera estamos seguros y tranquilos de no ser culpables de asesinato o adulterio, como está mencionado en las obras de la carne. Si no, quiero que veas si estos frutos o este fruto del Espíritu que aparece aquí en Gálatas 5, 22 al 23, si estas virtudes son muy evidentes en su vida. Hermano, aquí es importante hacer un contraste primeramente, porque la Escritura, Dios mismo, no inspiró en su palabra poner las obras de la carne en contraste con las obras del Espíritu. ¿Por qué no dice eso? Dice que hay obras de la carne y existe el fruto del Espíritu. Y usted dirá, pero pastor, ¿está haciendo referencia a lo mismo eso será? La verdad es que no. Porque, hermano, el fruto debe brotar de la vida misma del creyente.
y su fruto espiritual proviene de la vida del Espíritu Santo. La obra regularmente hace un énfasis, o usar la palabra obra hace un énfasis en mi labor, en mi esfuerzo propio y en el agotamiento que existe de esto. Pero el fruto del Espíritu es algo que proviene de la vida, de otra vida, por decirlo así. No es nuestro esfuerzo lo que va a producir amor, gozo, paz y las 9 características, sino es, hermano, más bien cuanto yo me deje dominar por el Espíritu, lo que va a producir estas cualidades dentro de mí. Cristo desea que sus discípulos llevemos mucho fruto. En Juan 15, versículo 12, el Señor dice: ustedes como pámpanos, yo siendo la vid, quiero que estén sujetos a mí para que den mucho fruto. La vieja naturaleza, hermano, nunca podrá producir fruto, pero la nueva sí. Y yo quiero, hermano, que se evalúe muy bien con esto, porque a pesar de que el Nuevo Testamento habla de varias clases de frutos que el creyente puede dar, por ejemplo, nos habla de una vida santa, de almas ganadas para Cristo, de ofrendas traídas a Dios, de buenas obras, incluso alabanza. El fruto aquí mencionado, el fruto del Espíritu, tiene que ver con otra área. Porque si usted se da cuenta, hermano, el fruto del Espíritu no incluye acciones específicas. Si usted se da cuenta, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No son, por decirlo así, acciones específicas. No dice el fruto del Espíritu es venir a la iglesia, por ejemplo. O el fruto del Espíritu es dar un diezmo. No está hablando de eso. Son características que están ligadas al carácter. En contraste con las obras de la carne, que sí eran cosas específicas, la mayoría como ira, celos, envidia, contiendas. ¿Por qué, hermano? Porque en lo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida es un carácter cristiano. Que usted pueda ser cristiano en la iglesia, pueda ser cristiano en su hogar, pueda ser cristiano, hermano, en su trabajo, pueda ser cristiano donde usted se desenvuelva, porque es el fruto del Espíritu en la vida. Ahora, hermano, ¿por qué Pablo no presentó una lista paralela de las obras del Espíritu sobre la carne? Porque para que contrastemos ambas acciones, más bien habló del carácter, y esto tiene una razón de fondo también, hermano. Y eso es lo siguiente. Pablo tiene una excelente razón, y esa es, hermano, que los judaizantes, estos hombres que mezclaban la ley más las horas y decían, mira, perdón, la ley más la gracia, decían, Jesús no es suficiente, tú debes cumplir y hacer la ley y hacer estas cosas de la ley. Lo que el apóstol está diciendo, miren, Gálatas, ustedes escucharon mucho que la fe es igual a fe más obras, fe más ley, fe más mi propio esfuerzo igual a salvación. Pero ¿saben qué? Lo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida no es tanto que nosotros hagamos obras pensando que Cristo nos va a aceptar o que Dios nos va a aceptar, sino más bien el fruto del Espíritu que ustedes van a poder producir es un carácter que Dios va a hacer en ustedes, porque si ustedes han puesto su fe realmente en Él, entonces Él está viviendo en ustedes por medio de su Espíritu. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que nosotros no vamos a hacer obras, no queremos vivir de una manera para ganar a Dios, sino que, hermano, es tanto el amor de Dios, es tanto lo que Él nos ha dado, y es tan magnífico nuestro Dios, que si nosotros dependemos de su Santo Espíritu que está dentro de nosotros desde el momento de la salvación, vamos a poder tener un carácter genuino, cristiano, y por supuesto que traiga mucho, pero mucho fruto. Es interesante notar, hermano, para nosotros que el apóstol Pablo usa la palabra fruto. Y esta ilustración obviamente proviene del mundo de la agricultura, la cual nos da muchas ideas sobre el fruto. El crecimiento primero de un fruto, aquí quiero mencionar 4 cosas sobre el fruto del Espíritu. El crecimiento del fruto, hermano, es algo gradual. Tan gradual como puede ser crecer, ver crecer, lo dije al revés, ver crecer una papa, por ejemplo. Hermano, regularmente la papa siendo un tubérculo, usted no la ve crecer, pero a su medida y a su tiempo, usted puede rasgar la tierra y ver la papa que creció. El fruto es gradual. A veces, hermano, usted no se está dando cuenta que está creciendo el fruto en su corazón. Y el fruto del Espíritu está haciendo ahí su obra. Quizá usted no se da cuenta inmediatamente, pero de repente llega una acción, una prueba, y usted dice, mira, yo hace 2 años, hace 1 año, hace un tiempo atrás, hubiese reaccionado de otra forma ante esta prueba. Y hubiese reaccionado distinto. Pero el Señor me ha dado paciencia. El Señor me ha dado amor. Mira,
Yo tiempo atrás, con esta misma noticia, hubiera perdido la felicidad y el gozo inmediatamente. Pero ahora no. ¿Por qué? El fruto del Espíritu ha hecho su obra gradual. Por eso, hermano, que nosotros no veamos algo evidente y grande, no significa que no esté creciendo el fruto. También el desarrollo del fruto es algo inevitable. En una oportunidad yo estaba leyendo una historia, me pareció muy interesante, por designio de un hombre que falleció, él pidió que lo enterraran con una bellota dentro de su ataúd. Con los años que empezaron a pasar, a él le pusieron la bellota dentro, obviamente él estaba muerto, la bellota empezó a crecer, de tal manera, hermano, que rompió el ataúd y rompió incluso el mármol que está en una tumba típica de cementerio. Entonces, si uno le preguntara a usted, ¿qué es más fuerte, qué es más pesado, el mármol o una bellota? Todos diríamos el mármol, pero pensando esto, quizás lo reconsideraríamos. ¿Por qué? Porque a pesar, hermano, de que las obras de la carne puedan ser fuertes en nuestra vida y parece que nos están poniendo obstáculos, el fruto va a empezar a crecer y a la larga el Espíritu Santo nos dará la victoria. Romperá el ataúd, romperá el mármol, como en este ejemplo. Pero no quizás se vea inmediatamente, pero va a ser inevitable. Vamos a crecer hasta vencer, hermano, hasta los pecados más profundos de nuestro corazón. El espíritu y el fruto también tienen raíces muy internas. Quizás esto usted lo entienda, al fin y al cabo estamos hablando del fruto, pero aquí va el tema. Por ejemplo, si usted se acerca a un palto, y yo pensé en un palto porque a todos nos gusta la palta, por lo menos a la mayoría, un palto, las paltas que están sujetas al palto no son, por decirlo de una forma, las que están trayendo vida al palto, sino más bien es el árbol el que está dando vida al fruto. Entonces, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros tomáramos paltas que están maduras, listas para hacer comidas, y las tratáramos de someter a un árbol que está seco, las amarramos y todo, ese fruto no va a traer vida al árbol. Pero si hay un árbol bueno, un árbol sano, este va a dar su fruto. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Es que el fruto del Espíritu, nosotros a veces lo observamos por cosas externas. Observamos nuestras habilidades, nuestras fortalezas e incluso nuestros dones. Y creemos que eso nos da vida a nosotros. Pero no, hermano, es el Espíritu Santo quien trae vida y da vida a esos dones, a esas habilidades, a esas fortalezas. Pero una última cosa que quiero mencionar acerca del fruto del Espíritu, y está muy significada en el lenguaje que usa la palabra, es que el fruto del Espíritu es simétrico. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Es que si usted se da cuenta, no son los frutos del Espíritu, sino es el fruto del Espíritu en singular. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el fruto del Espíritu, no son 9 características que usted seleccione y dice, bueno, voy a ver cómo ando de amor. De amor ando súper bien, de gozo ando bien, de paciencia más o menos, pero de todo lo demás bien. No, hermano, imposible. ¿Por qué? Fíjese lo que dice Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4. El versículo 20. Dice aquí la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Se da cuenta, hermano, que algunas de las características son amor hacia otras personas, ¿cierto? Paciencia, benignidad, bondad. Las vamos a ver un poquito más cada una en particular. Pero fíjese que aquí el apóstol Juan no dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y luego dice, pero no ama a su hermano, es un creyente desequilibrado. Es un creyente que le falta un poquito todavía. Es un creyente que puede practicar algunos frutos, pero les cuestan otros. No, hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Es tajante, hermano. Es firme y es duro. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es, por decirlo así, un paquete, hermano, que nosotros no podemos seleccionar aquí lo que nos gusta o no. Porque el fruto del Espíritu se muestra en su totalidad. Recuerde, nuestro corazón, ¿qué va a intentar hacer con nosotros? Mostrarnos y complacernos de que somos muy buenos, porque practicamos algunos de estos frutos, pero nuestra mente y nuestro corazón nos pueden engañar, porque el fruto es simétrico, va creciendo todo a la par. Por eso, hermano, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a separar estos 9 puntos del fruto del Espíritu en triadas, obviamente de 3, porque tienen mucho que ver. Las primeras 3, hermanos, están sometidas a su relación con Dios, partiendo por el amor. Pablo empieza con el amor, ya que todos los demás frutos son el resultado del amor.
De hecho, todos los frutos van uno detrás de otro. Por decirlo así, es gradual en un sentido. Esta palabra amor en griego es una palabra que se usa, que es para el amor divino. Es la palabra ágape, que significa el amor de Dios hacia nosotros. El amor divino, hermano, es un regalo que Él nos ha dado. Vea conmigo Romanos 5, si lo tiene ahí en su Biblia. Romanos 5, el versículo 5. Ahí la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted, hermano, tiene la duda de si puede amar a alguien o no, de que si puede extender amor, usted pregúntese, ¿cuál es la fuente del amor? Y usted dice, Dios, y dice que ha derramado, y dice el Espíritu, porque es el fruto del Espíritu del amor dentro de nuestra vida. Por eso, hermano, el amor de Dios que ha llegado a nosotros es algo que Él ha derramado, ha dado en abundancia, porque el amor de Dios es abundante en nuestra vida. Si usted, hermano, es cosa de leer la Biblia, es cosa de orar, cosa de venir a la iglesia, cosa de estar activo en las cosas del Señor, usted se va a dar cuenta de algo, hermano, que Dios le ama mucho, que Dios le ama y le seguirá amando, sin importar, hermano, nuestras fallas, sin importar nuestros problemas, sin importar incluso nuestro pecado. Pero también es un amor el cual debemos cultivar y orar para que crezca. Por eso esto hace una referencia, hermano, a ser benevolente con los demás casi sin límites, por decirlo de una forma. Quiere decir que no importa lo que una persona nos pueda hacer por medio de insultos, ofensas o humillaciones, nosotros vamos a procurar lo mejor de ellos. Es tanto, hermano, un deseo del corazón como una actitud de la mente. No es algo que no se entiende. Se refiere al sacrificio que Dios hizo por nosotros y que nosotros debemos estar dispuestos a hacer por otros. Ese es el primero, hermano. Si estamos en sintonía con Dios, vamos a entender el amor. Pero la segunda también habla del gozo. Y cuando una persona vive en amor, experimenta gozo. Es esa paz y satisfacción interiores que no son afectadas por las circunstancias. Es el optimismo santo que lo anima a seguir adelante a pesar de las dificultades. A veces, hermano, yo pienso y me doy cuenta que hay cosas en mi vida, como le decía hace un ratito, que yo miraba hacia el pasado y yo diría, si nos pasara esto mismo, que quizás nos pasa algo con mi esposa, yo digo, si nos pasara esto mismo hace 3 años, yo no hubiera reaccionado de la misma forma. Hubiera perdido el control, el gozo, la felicidad mucho más rápido. Pero el Señor va trabajando y debemos dejar que el fruto de su, por decirlo así, hermano, su desarrollo, su avance. Y el gozo es uno de ellos porque es difícil para un creyente que está muy relacionado con el Señor perder el gozo. Es muy difícil, hermano. Usted llega en oración a Dios y se da cuenta que hay mucho más por lo que agradecer que a veces que por lo que pedir, hermano. Hay mucho más por lo que adorar al Señor que por lo que le podríamos hacer preguntas. Hay mucho más, hermano, por lo que pudiéramos estar exaltando a nuestro Dios de lo que pudiéramos estarle cuestionando. Pero hermano, dentro de todo esto hay lugar para cada cosa y lugar para la petición. No digo que eso no es importante, sino digo que cuando estamos tan cerca de Dios, hermano, las acciones de gracia, la adoración brota. Leemos algo y decimos, gracias Señor por amarme tanto. Vemos el sacrificio, gracias Señor por enviar a tu Hijo, gracias Señor por perdonar mi pecado. Caemos quizás en un pecado y sentimos ese sentimiento de culpa y decimos, Señor, ¿cómo puede ser que yo esté tan seguro de que me has perdonado? Solo porque tu palabra lo dice. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? Y es por solamente el amor, la gracia, el gozo de Dios, todas las cosas que nos da. Pero el fruto del Espíritu va creciendo, hermano. Va creciendo, vamos sintiendo esa seguridad, vamos viendo cómo el Espíritu va avanzando. Es un gozo fundamentado en Dios. Muchas veces nosotros podemos sentir felicidad, hermano, podemos sentir alegría por muchas cosas en esta vida. Podemos sentir alegría porque nos va bien en el trabajo, podemos sentir alegría de estar con nuestra familia, pero el gozo es distinto, hermano. El gozo, hermano, es una relación con Dios de tal manera que nada, por decirlo así, perturba nuestro corazón. Y eso tiene mucho que ver con la paz que viene adelante. Amor, gozo, paz, cada una. Si tengo amor por Dios y entiendo el amor de Dios, voy a tener el gozo de Dios, y si tengo el gozo de Dios, entonces tengo paz. Porque no voy a sentir que las circunstancias externas, las enfermedades, los problemas, las dolencias, me están afectando en demasía. Puedo tener ese gozo. Y aunque haya tristeza y haya tiempo para estar triste, también voy a llegar al tiempo para estar alegre. La paz, hermano, son el fruto del amor y el gozo que Dios nos da. Y la paz, hermano, dice que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa una palabra griega que no la voy a mencionar, pero que usted podrá reconocer porque es la misma palabra que se tradujo, que se usaba en el hebreo, que es shalom, donde quizá usted sí ha escuchado esa palabra.
que se llama shalom, que es paz, significa paz, y no es la ausencia de problemas o de guerra, sino todo lo que Dios hace para contribuir al bien de la humanidad. La paz que Dios nos da, hermano, es el corazón que se deriva de una fe que pone todo en las manos de Dios. Hermano, la paz no es que no nos importen las cosas. A veces nosotros vemos gente muy mesurada porque no le importa nada. No le importa el matrimonio, no le importan los hijos, no le importa el trabajo, no le importa su vida. Entonces está muy tranquila. Pero hermano, eso no es la paz precisamente. La paz, hermano, es saber que las cosas nos importan y que por eso las dejamos en las manos de Dios. Y sabemos que Él las tiene bajo su control. Como dato no menor, como dato interesante, hermano, sabe que al inicio, también estaba leyendo algo muy interesante, que al inicio cuando se empezaron a reunir las iglesias, le empezaron a poner a las iglesias el nombre de paz, con la palabra en griego, su respectivo idioma. Pero era paz el nombre de las iglesias. Le llamaban como congregación de la paz, decían. Esa era como una forma de reconocer a las iglesias cristianas, hermano. Era muy interesante porque la gente y el testimonio era, estos hermanos están tan tranquilos, los están persiguiendo, pero están tan gozosos, están con tanta paz, que ellos lo reconocían como las iglesias de la paz. Como un dato, digo, interesante, hermano. La segunda de las tres cualidades, esta segunda área, comienza con la paciencia. Y yo creo, hermano, que aquí es donde todos nos pegamos una, dos o tres o varias fallas. ¿Por qué? Porque la paciencia, hermano, sobre todo en nuestros tiempos, es una virtud olvidada. Es todo, hermano, tan automatizado, es todo, hermano, tan, por decirlo así, está todo tan al alcance de la mano, que tener que esperar un poco, hermano, es tremendo suplicio hacerlo. Es tremendo sacrificio tener que esperar un poco más en algún lugar. Empezamos, hermano, y dése cuenta cuando quizás uno está, no sé, esperando que avancen los vehículos, luego de un rojo hay un verde, la persona se demora 2, 3 segundos en salir y ¿qué empieza a sonar, hermano? Un ruido súper agradable, bocinas y bocinas y bocinas detrás por gente que quiere avanzar. A veces uno, hermano, abre una página web, se demora 2, 3 segundos en abrir y no está, pero ¿cómo? Tengo que cambiar este computador que no me está abriendo inmediatamente, está malo. Entonces tengo que comprarme un computador mucho mejor. Y uno empieza inmediatamente porque hemos perdido un poco el sentido de la paciencia, hermano, en nuestro día en general. Y eso, a pesar de estos, quizás, hermano, ejemplos un poco burdos, un poco triviales, esto también se traduce muchas veces, hermano, a cosas importantes. Se traduce a nuestra vida espiritual. Se traduce a nuestra fe en el Señor. Pero esta palabra que se usa para paciencia, hermano, es la palabra y se esclarece el sentido porque no es una paciencia que yo tengo sobre las cosas, como estos ejemplos, sino es una paciencia que se tiene sobre las personas, pero más bien es una paciencia que Dios tiene sobre las personas. Está esta palabra también en Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 20. Mire, si me quiere acompañar, vaya ahí en su Biblia, Primera de Pedro 3, el versículo 20. Y dice ahí la palabra de Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada dice, paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba en el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí todos diríamos, pero 8 personas salvadas por agua, ¿cuánta paciencia tuvo que tener Dios para salvar a la humanidad? Mientras, dice la Escritura también que Noé predicaba. ¿Cómo es la paciencia de Dios? Una paciencia, hermano, que dura 100 años. Cuando Noé estaba predicando y predicando la palabra y la gente no quería escuchar. Ahí usted puede darse cuenta, hermano, de lo necio que era el mundo en ese tiempo. Dice que los pensamientos eran de continuo mal. O sea, un pensamiento tras otro, mal, 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 mal. Y esa es la paciencia que Dios tiene, hermano. De esperar, esperar y esperar que la gente reaccione correctamente. Es una actitud amable, perdonadora y paciente que Dios tiene con nosotros y que nosotros debemos extender. Un creyente paciente no se va a vengar ni desear que las personas que le han hecho daño tengan dificultades. Y eso nos lleva a otras dos características, la bondad y la benignidad, que vamos a ver ahora. Pero la naturaleza humana nunca produce paciencia. Por eso es el fruto del Espíritu, porque los seres humanos no somos muy pacientes, que digamos. La benignidad, que luego vienen estas características que son en relación con otros. Las primeras 3 eran nuestra relación con Dios, estas otras 3 la relación con otros. La benignidad, hermanos, es la habilidad de servir a los demás en cosas prácticas, de desear el bien a otros, por decirlo así, de ser tan sacrificado hacia otros que casi me vuelvo vulnerable. Lo opuesto a esto sería la envidia, lo cual me impide disfrutar y desearle el bien a otro. Más bien le deseo el mal y envidio su éxito, sus recompensas, su trabajo.
La bondad es similar, porque la bondad es el amor en práctica. Es la excelencia tanto moral y espiritual de nuestra vida, puesto que se trata también de ser yo mismo en cualquier situación, sin ser hipócrita o un impostor. En el presente contexto, hermano, se refiere a esa generosidad de corazón y de hechos. En la benignidad, yo no busco el mal de una persona que me ha hecho lo malo. Y en la bondad, yo busco el bien de todas las personas, sea lo que sea que me hayan hecho. No es solamente, hermano, el fruto del Espíritu decir, bueno, esta persona a mí me ha hecho daño, sino es decir, a esta persona yo incluso le deseo el bien, que le vaya bien en su vida. Porque eso, hermano, es el verdadero fruto del Espíritu. ¿Qué nos dice el ser humano en general? Ya yo perdono, pero no olvido, decíamos. Yo aquí lo guardo, yo no vuelvo a abrir mi puerta, mi corazón a nadie más. Hermano, la benignidad es estar tan expuestos que hasta nos hace vulnerables, que nos entregamos completamente, que es sacrificado. Y las últimas tres cualidades que quiero que veamos son cualidades que tienen mucho que ver, pero con usted mismo. Y es muy bueno porque nos muestran el fruto del Espíritu, nos muestra, hermano, cómo son las prioridades. Primero Dios, luego otros, luego yo. Aquí nosotros vemos, hermano, en estas últimas tres características, la primera dice fe. Fe, hermano, puede ser traducido como fidelidad. Es la idea, hermano, de ser fiable, de ser confiable, tanto en palabra como hecho. Creo que no hay mucho que explicar con eso, pero es ser confiable, que su palabra vale, sus hechos valen, hermano. No es ser un oportunista para tratar de sacar beneficio, es ser, hermano, constante, es ser una persona de fiar. También se nos dice y se nos habla después la palabra mansedumbre. En la palabra mansedumbre también usted puede ponerle un slash, si pudiera poner en su Biblia y decir humildad, porque está hablando de eso. El Señor Jesucristo dijo, soy manso y humilde de corazón. De Moisés se decía que era muy manso, pero nadie pudiera acusarle de ser débil, porque a veces vemos en la mansedumbre y en la humildad, vemos debilidad en la persona. Nos quejamos de la persona que es humilde, de la persona que es mansa, porque creemos que no toma sus derechos para vengarse o para hacer algo contra otra persona. Pero la persona que es mansa, que es humilde, está listo y dispuesto para no imponerse, sino para servir, para ver a los otros como superiores hacia sí mismo. La mansedumbre es el uso correcto también cuando tenemos autoridad o poder, que no significa que no podamos dirigir, tener la responsabilidad de liderar, pero la mansedumbre y la humildad se ve en la característica del mismo Cristo, el mismo Moisés. Estar listo y dispuesto para servir a otros, anteponer a otros antes que a mí. Luego, y la última característica que aquí está, hermano, es la templanza. En la templanza, hermano, también, como digo, usted puede poner un slash, así imaginariamente, traducirlo como dominio propio. Porque regularmente templanza, hermano, nosotros no la entendemos, no está muy regulado en nuestro vocabulario. Pero más que dominio propio, no lo confunda con lo que la gente entiende como fuerza de voluntad, porque no está hablando de lo mismo. El dominio propio, hermano, es, por decirlo así, es un corazón desde mi interior, lo más profundo de mi ser, en que yo he podido dominar todo deseo y todo placer. Eso es el dominio propio. De hecho, la palabra dominio o templanza era la idea de un atleta que estaba, por decirlo así, hermano, sometiendo a disciplina su vida para lograr un propósito. Es la virtud, hermano, de usted que está tan capacitado, por decirlo así, tan, por decirlo así, gobernado por el Espíritu, que está listo y dispuesto para servir a otros, que está, por decirlo así, hermano, de alguna manera, por decirlo así, usted puede dominar sus palabras hacia otros. Usted puede dominar sus hechos y pensamientos hacia otros. Puede dominar su propia carne. Cuando la carne nos lleva a ser desobedientes al Señor, usted tiene el dominio propio para, por decirlo así, hermano, gobernar su propia vida. Si usted es fiel al Señor, entonces va a poder tener, por decirlo así, esta segunda característica hablando de mí mismo. Si usted tiene, por decirlo así, esta fidelidad, va a poder tener, hermano, humildad ante el Señor, porque le está imitando. Pero si tiene esta humildad, también va a poder tener dominio propio en su propia vida. Si nos cuesta el dominio propio, no debemos ver por qué soy tan indisciplinado, por qué me cuesta esto. Debemos ir escalando un poquito hacia arriba, al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad. Y luego, la fidelidad o la fe, la mansedumbre, la humildad y la templanza, el dominio propio. Hermano, es incluso necesario decir que la vieja naturaleza del ser humano puede falsificar algunos de estos frutos, pero la carne nunca va a poder producirlos. La diferencia más clara es que cuando el Espíritu Santo produce nuestros frutos, es Cristo y Dios quien se lleva la gloria. Pero cuando la carne produce esta falsificación de frutos, es, por decirlo así, el ser humano.
es el hombre quien se lleva la gloria. Y el Espíritu lo que hace es mostrar a Cristo. Es mostrar a Cristo en nuestra vida, es enaltecer a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu. Y Él lo hará en nuestra vida. Ahora los puntos que siguen nos dan una más amplitud sobre lo que significa el fruto del Espíritu. Vea el versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, cuando vemos en detalle el fruto del Espíritu y descubrimos que un componente no puede ser separado de los demás, usted se va a dar cuenta de algo, y es lo siguiente: que usted necesita mucho más el crecimiento del fruto del Espíritu en su vida que lo que probablemente, hermano, usted haya creído que necesitaba antes de venir a leer esta palabra. ¿Por qué, hermano? Porque nos damos cuenta que es algo mucho más interno, mucho más interior de lo que creemos. No son acciones externas que la gente ve y dice bien, sino más bien es algo que en el corazón queremos que Dios diga bien, avanza, que el fruto del Espíritu se muestre. Por eso, hermanos, ¿cómo el creyente puede dominar y mantener control sobre esta vieja naturaleza? La frase con la que se termina la porción anterior debe traernos claridad. El versículo 23 termina con el tema y dice la siguiente frase: contra tales cosas no hay ley. Porque, hermanos, si usted quiere vencer en esta guerra y mostrar el fruto del Espíritu como debe ser, primero debemos desarrollarlo en nuestra vida, depender del Espíritu para que muestre cada una de estas cosas. Pero segundo, debemos crucificar la carne. ¿Por qué? Porque contra el fruto del Espíritu, como dice, no hay ley. No hay nada, hermano, que pueda quebrantarlo. No hay nada que pueda detener el fruto y su trabajo. Las obras de la carne no van a tener poder porque entendemos que Cristo no solo murió por mí, sino como dice Gálatas 2:20, yo también morí y fui crucificado con Cristo. Cristo murió para librarme del castigo del pecado. Pero usted debe morir día a día para destruir ese poder del pecado, esos vestigios que aún quedan. Todo esto se basa en la salvación. Entendemos que que todo lo que, como vemos anteriormente, al hacernos hijos de Dios, todo lo suyo, todo lo que era de Cristo ahora es nuestro. Porque eso es la gracia, es un regalo que Dios nos da. Todo lo que es de Cristo es nuestro, toda su dignidad, toda su relación con el Padre ahora es nuestra. Podemos acercarnos, ahí dice que el Espíritu clama, Abba Padre, buscando a Dios. Nuestra aprobación y aceptación de Dios, hermano, no descansa en nosotros, ni siquiera en nuestro carácter, ni siquiera en las acciones nuestras, sino en las de Cristo. Porque Él, hermano, es quien pagó el precio por nosotros. Él es nuestro sustituto, es nuestro intercesor. Él ha intercambiado su santidad, dándonos a nosotros, hermano, esa santidad, y Él tomando nuestro pecado. Por eso fue a la cruz. Por eso debemos crucificar nuestra carne, si queremos parecernos día a día más y más a Cristo. Si usted experimenta y está convencido de que como cristiano debe morir con Cristo y resucitar con Cristo una vida nueva, dejando y crucificando la carne, entonces usted va a empezar a ver cómo el Espíritu Santo va a ir desarrollando cada día su fruto. Así lo dijo el mismo apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Él dijo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque a pesar, hermano, de que lo terrenal no tiene poder sobre nosotros, si no lo hacemos morir, va a seguir teniendo algo de vida. Va a seguir, hermano, produciendo estas obras de la carne en nosotros, las cuales son mencionadas: inmundicia, fornicación, ira, contienda, envidia, celos. Todas esas cosas dentro de nuestro corazón. Pero una última cosa, y aquí terminamos como empezamos el mensaje de la semana pasada, porque, hermano, si usted quiere saber cómo vencer en esta guerra espiritual, tiene que andar en el Espíritu, debe vivir en el Espíritu. Dice aquí el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esas últimas tres características tienen mucho más que ver con el siguiente mensaje, y las voy a dejar para el siguiente mensaje. Pero lo que quiero que vea es que es una conclusión muy simple. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Es muy simple. Vivir en el Espíritu, hermano, significa dejar que Él ejerza su poder, por decirlo de una forma, sobre los gérmenes del pecado. Así como que tenemos una enfermedad o estos gérmenes del pecado, necesitamos desinfectarlos completamente. Y eso solamente el Espíritu lo va a poder hacer. Si nos sometemos a su influencia del Espíritu, hermano, seremos liberados de la vida que la carne quiere que vivamos y que Jesús se forme en nosotros. Hermano, pregúntese, cuando la carne quiere atacar su corazón, cuando su carne quiere tomar poder y mostrar estas cualidades que están antes,
como menciona, por ejemplo, idolatría, lascivia, adulterio, enemistades, pleitos, cuando, hermano, la carne quiere lograr estas cosas. Y a veces nosotros nos reímos de la ira, nos reímos de los celos, de las enemistades que tienen unos con otros, pero a la larga, hermano, eso está mostrando más la carne que los mismos cristianos hemos permitido en nuestra vida. Y no que nos hemos dejado guiar por el fruto del Espíritu, hermano. El cultivo de este fruto es importante, porque el fruto no crece por sí solo, necesita un buen terreno para hacerlo. Y necesitamos también un buen clima. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted, hermano, debe trabajar su corazón día a día. Como la canción decía, hermano, hablar día a día con Dios y decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Quizás usted dice, bueno, yo quizás a veces me cuesta leerla en la mañana, bueno, léala en la noche, léala en la tarde, hermano, léala en la hora de colación, en el trabajo. O si le cuesta un poco, váyala escuchando en el auto, en el camino al trabajo, hermano, tiene ahora un montón de herramientas para hacerlo. Pero deje, hermano, que su corazón se llene de la palabra de Dios diciendo, Señor, háblame a mi corazón. Por eso, hermano, para entender el fruto del Espíritu en nuestra vida, no debemos verlo como algo negativo, porque no es solo renuncia al pecado, hermano, es una vida, no es un proceso positivo, activo, y es algo más que simplemente obedecer, pero tampoco es menos que obedecer. El Espíritu Santo que vive en nosotros quiere glorificar a Cristo y Él quiere producir este fruto en abundancia. Andar por el Espíritu significa la idea de caminar, que no vamos atrás, que el Espíritu quiera desarrollar obras en nuestra vida, quiera desarrollar este fruto, quiera tener metas y lograr cosas con nosotros, y nosotros vayamos atrás como, no, pero es que aún tengo esto otro, viendo obras de la carne. Tenemos que estar a la par del Espíritu y lo que Dios quiere hacer, hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Pero es que a veces, hermano, por nuestra propia carne, nosotros no queremos obedecer a lo que Dios tiene en nuestra vida y ponemos excusas. Por eso debemos recordar que el fruto, y como último y como conclusión, hermano, debemos recordar que el fruto se produce para una cosa. No es ni para ser exhibido, ni para ser admirado. El fruto se produce para ser comido. Y en nuestra vida, hermano, el fruto que nosotros producimos es para ser de bendición a otros. Es para que otros, por decirlo así, lo coman. El gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza no son cosas que nosotros ponemos en un altar para que la gente vea. No son cosas que nos encerramos en nuestra habitación y decimos estoy bien con Dios. Porque el fruto del Espíritu es para que beneficiar y alimentar a otros, partiendo de nuestra familia, nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, porque nos cuesta, hermano. Estamos en este caminar espiritual y es difícil, hermano. Es difícil, porque es posible que nuestra carne, incluso día a día, hermano, produzca algunos resultados que nos traigan alabanza sin tener fruto del Espíritu. Pero nos puede llevar a que el fruto glorifique a Dios. Para que haya fruto, hermano, se necesita paciencia, un ambiente espiritual, andar en luz, las semillas de la palabra de Dios y el deseo de honrar a Cristo, traer gloria a Cristo. Por eso, en resumen, la clave de todo esto es el Espíritu Santo. Si usted quiere, hermano, tener una vida victoriosa, alejada del pecado, honrando a Dios, el Espíritu Santo es la clave. Le da poder para cumplir con la ley del amor, vencer la carne y llevar fruto. Pregúntese si usted se rendirá a Él para que Él obre en usted y si se rendirá al gobierno del Espíritu Santo. Recuerde, está en una guerra espiritual. El enemigo quiere tomar posesión de su corazón. Quiere destruir, hermano, lo que Dios quiere hacer en usted y las cosas que Dios le ha dado a usted. Quiere destruir los conceptos de la gracia de Dios en su mente para que viva, hermano, amarrado día a día. Quiere llenarle de pecado para que usted sienta ese peso y esa culpa por haber pecado. Pero el Señor dice, y su Santo Espíritu nos muestra que Dios nos ha buscado y que Él nos ha dado una nueva vida. Nos ha hecho nacer de nuevo donde lo antiguo ya no gobierna, hermano. Nos ha hecho nacer de nuevo porque nos ha dado un nuevo inicio. Nos ha reiniciado la vida. Solamente Él quiere que Dios nos dirija. Y el Espíritu nos va a hacer, hermano, nos va a hacer ver la mano de Dios en todo. Por eso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos a la par de lo que el Espíritu Santo quiere en nuestra vida. Pero tiene que dejar que el Espíritu Santo hable a su corazón. Debe dejar que el Espíritu Santo gobierne su corazón. ¿Y cómo es, hermano? Produciendo el terreno para que Él produzca este fruto. Por eso, hermano, un corazón sincero, un corazón que busca a Dios, un corazón que le ama, hermano, es un corazón que crucifica la carne y que anda en el Espíritu. Por eso pregúntese, ¿cómo está este fruto del Espíritu? Evalúenlo, hermano, sinceramente. ¿Hay paciencia en su vida? ¿Hay amor genuino? ¿Hay gozo genuino? ¿Hay paz genuina, hermano? ¿Hay benignidad genuina?
¿Hay bondad genuina, hermano? ¿Hay templanza genuina? ¿Hay mansedumbre genuina, hermano? ¿Hay fe genuina en su vida? Pregúntese y se va a dar cuenta lo mucho que necesitamos esta hora del Espíritu en nuestro corazón.